Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es jueves 22 de agosto, 18 del mes de Ab. Llevamos 321 días de guerra y todavía hay 109 rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Las noticias nos llevan hoy de norte a sur del país, pasando por la margen occidental, Medio Oriente y Estados Unidos. Así que vamos a ver cuáles son los temas principales de las primeras planas hoy aquí en Israel. Comencemos con Ma'ariv, que muestra una de las casas que recibió ayer el impacto de un misil de Hezbollah que está ampliando el rango de sus disparos y cada vez más hacia el centro de Israel, cada vez alejándose más de la frontera. Eso mientras Israel ataca sus reservas de armas, sus depósitos de armas y su sistema de defensa aérea. Perdemos el norte es el titular en un juego de palabras bastante triste. Yediot Aharonot trae en la tapa la fotografía de Yelena y Vadim Lifshitz en estado de shock junto a efectivos de defensa civil apenas unos instantes después de que su casa recibiera el impacto directo de un misil ayer en la ciudad de Katzrin. La casa quedó prácticamente destruida, inhabitable. El título de Yediot es una columna firmada por Gen Artzisror que dice: en la nueva rutina no hay líneas rojas. Cada día, señala la nota, el norte del país arde. Las sirenas incesantes se convirtieron en la banda sonora del lugar. Los impactos de misiles se informan como el pronóstico del tiempo. En la nueva rutina no hay líneas rojas, ni las casas de los civiles en Katzrin, ni los niños que juegan al fútbol en Majdel Shams, ni los padres asesinados en la ruta, ni las intercepciones de misiles frente a los ojos, frente a la mirada de los visitantes en el Kineret. En otro párrafo señala: en otros tiempos nos prometieron que Sderot es equivalente a Tel Aviv, o sea, que la respuesta a un ataque a Sderot sería idéntica a la de un ataque a Tel Aviv. Y entonces la gente de la zona aledaña a la Franja de Gaza, en el sur del país, fue masacrada. Ahora, dice la nota, ni siquiera intentan prometernos. Yediot también menciona en su primera plana de hoy el acuerdo al borde del colapso, una vez más, el acuerdo en el que se intenta liberar a los rehenes y lograr un cese de fuego entre Israel y Hamás. Biden y Harris pidieron a Netanyahu más flexibilidad y esto tiene que ver con la conversación telefónica que mantuvieron esta noche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro Benjamin Netanyahu. El presidente Biden está de vacaciones con su familia, pero al parecer hizo una interrupción para esta charla que dicen fue bastante difícil. Biden le dijo a Netanyahu que el acuerdo tiene que ser alcanzado ya mismo, a la brevedad, que es urgente, antes de la reunión cumbre que está programada para este fin de semana. Tiene que haber algún avance, pero ni siquiera se sabe si la cumbre se va a realizar. Biden exigió a Netanyahu que flexibilice su postura respecto de la presencia israelí en el corredor Filadelfia y en el corredor Netzarim. Netanyahu se mantiene firme en que no habrá retirada de fuerzas israelíes de esas dos áreas en la Franja de Gaza. Según Ynet, el sitio de internet del diario Yediot Aharonot, en Estados Unidos comprendieron el error que cometió el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken cuando anunció hace unos días que Israel había aceptado la última propuesta de acuerdo y que era el turno de Hamás. Dicen aquí en Israel que lo que hizo Blinken fue atentar contra la dinámica de la negociación, que ya no quedaba nada por conversar. Más allá del comunicado oficial de la Casa Blanca con las consabidas frases de la cooperación y demás, según Ynet, como decía, esta conversación entre Biden y Netanyahu fue muy difícil.
Biden intentó convencer a Netanyahu de que haga concesiones en su exigencia de permanecer en estos dos corredores, y el primer ministro dijo que las fuerzas israelíes se quedarán allí. Ynet también cita a una fuente israelí conocedora del tema, según la cual lo que dijo Blinken no tuvo que ver con lo que en realidad estaba pasando en la negociación, sino con su intención de que no haya complicaciones mientras se desarrolla la Convención Nacional del Partido Demócrata en Estados Unidos. Cuando Biden habló de cauto optimismo, no respondía a la realidad, sino a que quería que todo estuviera en calma y, sobre todo, que el colapso del acuerdo o de las negociaciones no llevara a un ataque de Irán o de Hezbollah contra Israel mientras se desarrolla la convención del Partido Demócrata. Ya hay varias versiones después de esta llamada. Hay una del Washington Post que dice que Netanyahu sí hizo concesiones, que habló de mapas según los cuales se puede ver cómo las fuerzas israelíes se retirarían, al menos parcialmente, del corredor Filadelfia y del corredor Netzarim, pero también esas versiones ya fueron desmentidas. Y a propósito de las negociaciones, el diario árabe Asharq al-Awsat cita una fuente egipcia según la cual, si hay un acuerdo, si hay liberación de rehenes israelíes, el líder de Hamas, Yahya Sinwar, exige garantías norteamericanas de que Israel no lo va a eliminar a partir de ese momento en adelante. La fuente dijo que Sinwar se maneja con mensajes breves y muy claros porque sabe que sus mensajes pasan por varias manos, palestinas, norteamericanas, de los otros mediadores, hasta que llegan a Israel. Y esta vez fue muy claro el mensaje: no me maten. Estamos viendo ahora a Haaretz, que abre su edición de hoy con un titular que dice: el fracaso en las negociaciones por un acuerdo aumenta el riesgo de una reacción de Hezbollah que encienda una confrontación más amplia. Y además de la descripción del día de ayer en el norte con casi 100 proyectiles, casas destruidas y un herido, Haaretz señala: en Hamas presionan a Hezbollah para que amplíe los ataques contra Israel. Este título nos lleva a una nota en Haaretz también del periodista Amos Harel, que explica que la guerra está entrando en una nueva fase. Los norteamericanos hicieron grandes esfuerzos para impedir el ataque de Irán a Israel y para ello, dice, generaron grandes expectativas sobre esta última ronda de negociaciones para convencer a Irán de que espere. Es difícil saber hasta qué punto realmente, como decíamos, los norteamericanos creían que había avances, pero ahora, cuando parece que las conversaciones han fracasado, Irán y sobre todo Hezbollah intentarán concretar su venganza. El periodista también dice que Irán y Hezbollah no parecen estar coordinados. ¿Por qué? El portavoz de la Guardia Revolucionaria dijo hace 2 días que la venganza por la eliminación del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán puede concretarse dentro de mucho tiempo y tener distintas formas, incluso diferente de la anterior. Con esto se refiere al ataque con drones de la noche del 13 al 14 de abril. Según el diario The New York Times, que cita hoy a Amos Harel, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ordenó llevar a cabo el ataque, pero al parecer, con el paso del tiempo, evaluaron la decisión y es posible que hayan llegado a la conclusión de que este no es el momento adecuado para el ataque, por los problemas económicos e internos que tiene Irán, porque el presidente Pezeshkian acaba de asumir, está apenas formando gobierno, y por la coalición que se formó, encabezada por Estados Unidos, para la defensa de Israel. Y en este sentido, recibimos hoy la información que indica que el ejército de Estados Unidos anunció que su portaaviones Lincoln llegó a Medio Oriente. Recordemos que la semana pasada el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, había pedido que el portaaviones acelerase su llegada
en medio del aumento de las tensiones entre Israel, Irán y Hezbollah. Y con esta llegada habrá 2 portaaviones aquí en la región, 2 portaaviones estadounidenses, porque también está el Roosevelt y el submarino con misiles guiados Georgia. Todo eso, al parecer, dicen, hizo que Irán decidiera retrasar su ataque, su venganza contra Israel. En cambio, la inteligencia israelí tiene la impresión de que Hezbollah está mucho más decidido a llevar a cabo el ataque anunciado y relativamente a corto plazo. Según el diario The Washington Post, en Estados Unidos estiman que esa demostración de fuerza en la región logró disuadir a Irán, que va a postergar su ataque a Israel en venganza por la muerte de Haniyeh. Sin embargo, dice el diario, Irán presiona a Hezbollah, que también podría cambiar de planes, para que ataque, para que dispare a Tel Aviv. Vuelvo a las tapas de los diarios, esta vez Israel Hayom, que abre su edición con una gran fotografía del jefe de inteligencia militar saliente, general de división Aaron Haliva, y su sucesor Shlomi Binder en la ceremonia de asunción del cargo. En otro momento de nuestra historia, seguramente esta noticia no estaría en primera plana de los diarios, pero ahora todo tiene que ver con lo que pasó el 7 de octubre y sobre todo cómo hacer para que no vuelva a suceder. Recordemos que Haliva había anunciado su dimisión en el mes de abril, asumiendo su parte de responsabilidad por el 7 de octubre. La embajada de Israel Hayom dice: tras 10 meses de guerra, Aaron Haliva dejó su lugar entre lágrimas e hizo hincapié en el entendimiento de que muchos en el nivel político y militar deben seguir sus pasos. Todos los medios hoy, y realmente fue muy llamativo, señalan que Haliva dio su discurso por momentos entre lágrimas, muy emocionado, y entre otras cosas dijo que asume plenamente la responsabilidad por el fracaso del 7 de octubre, suya y de la División de Inteligencia Militar. Fui educado para asumir la responsabilidad y esto debe realizarse con acciones y no solo con palabras, dijo. Haliva también pidió que se forme una comisión investigadora oficial para investigar a todos en el nivel político y de las fuerzas de seguridad. El sucesor de Haliva, Shlomi Binder, tampoco quedó al margen de la polémica en los últimos meses, a tal punto que su nombramiento debió ser autorizado, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. En la mañana de hoy, varios analistas en medios israelíes señalaban que esto que vimos ayer en este acto de cambio de mandos puede llegar a ser muy probablemente el prólogo de lo que vaya a pasar en los próximos meses, durante el próximo año, cuando los distintos altos mandos del ejército se retiren, asuman la responsabilidad y se sientan con total libertad para criticar, para expresar sus opiniones, ahora que ya no visten uniforme. Vamos a información que no está en los diarios de hoy. El sitio de noticias pro-catarí Al Arabi Al Jadid informó que el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken hizo una propuesta ahora durante su gira que acaba de finalizar por Medio Oriente y es la siguiente. Para presionar a Israel para que se retire del corredor de Filadelfia y del corredor Netzarim, Blinken propuso que se establezca allí una fuerza internacional de mantenimiento de la paz para que de esta manera se pueda superar este obstáculo que impide que se logre un acuerdo. Según este informe, Blinken les propuso a las autoridades egipcias que Egipto también participe en esta fuerza multinacional que estaría supervisada por Israel en los 2 corredores si es que los otros países que formen parte de la fuerza lo aceptan. Cambiamos de tema. John y Rachel, los padres del rehén estadounidense israelí Hersh Goldberg Polin, de 23 años de edad, hablaron esta noche en el escenario de la Convención Nacional del Partido Demócrata, ante decenas de miles de asistentes.
Hubo momentos de silencio absoluto, muchas lágrimas entre el público y el cántico, el reclamo, tráiganlos a casa. Entre el público había gente con los broches amarillos que simbolizan el reclamo por la liberación de los rehenes y también con la kefía que simboliza la solidaridad con los palestinos. Rachel habló sobre su hijo mientras se veían en pantalla gigante sus fotografías y también señaló que hay 45 estadounidenses que murieron en la masacre del 7 de octubre, en la que fueron asesinadas 1.200 personas, y que 8 estadounidenses se encuentran entre los que siguen cautivos de Hamás y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza. John, el padre de Hersh el rehén, reconoció que se encontraba en un mitin político, en un encuentro de tono absolutamente político, pero dijo que el mensaje de los padres de un rehén es una cuestión humanitaria. También recordó que su hijo fue secuestrado cuando se encontraba en el Festival de Música Nova, que fue convocado con la idea de celebrar la paz. Y las imágenes de esta intervención de Rachel y John Hersh Polin son realmente conmovedoras. At this moment. Perdón, dije Hersh Polin, es Hersh Goldberg Polin. Lo corrijo porque vale la pena. Por último, Rachel se dirigió directamente a su hijo y dijo: Hersh, si puedes escucharnos, te amamos, mantente fuerte, sobrevive. Cambiamos la información. En la mañana de hoy sonaron las sirenas por disparos de misiles en el sur del país, en la zona aledaña a la Franja de Gaza, junto al kibutz Niram, y en el norte también por el ingreso de drones al espacio aéreo israelí. Siguen las sirenas. En tanto, Tzahal informó que durante la noche la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo ataques en 10 áreas diferentes del sur del Líbano, apuntando a depósitos de armas, edificios utilizados por Hezbollah y un lanzacohetes. Todo ello en respuesta al centenar de proyectiles lanzados ayer, especialmente hacia la ciudad de Katzrin. La siguiente información nos lleva hacia la margen occidental. La Media Luna Roja Palestina informó que esta mañana 3 hombres resultaron muertos en un ataque de Tzahal en el campamento de refugiados de Tulkarem. De acuerdo con las fuerzas de seguridad israelíes, se trata de un ataque llevado a cabo esta madrugada mediante un dron de la Fuerza Aérea Israelí contra terroristas armados. Desde el comienzo de la guerra se llevaron a cabo 73 ataques aéreos en la zona de la margen occidental. El ejército informó que la ofensiva se llevó a cabo en el marco de una operación antiterrorista que continúa. Y según informes palestinos en redes sociales, no confirmados por ninguna fuente oficial, el atacante suicida que murió al intentar perpetrar un atentado en Tel Aviv a principios de esta semana es Jafar Muna, de la ciudad de Nablus, en la margen occidental. Los informes indicaron que las autoridades israelíes notificaron a la familia recientemente, a la familia de Muna, que él era el terrorista. Y recordemos que los grupos terroristas Hamás y la Yihad Islámica asumieron la autoría de este intento de atentado, aunque no ofrecieron ninguna prueba. Terminamos afortunadamente con una noticia positiva. El Ministerio de Inmigración y Absorción informó de un nuevo récord en el número de Olim desde el comienzo de la guerra. Olim son las personas que vienen a vivir a Israel. 800 nuevos inmigrantes llegaron a Israel desde Norteamérica esta semana. De ellos, más de 200 llegaron en las últimas 24 horas desde Nueva York, Nueva Jersey y Miami. Hasta aquí nuestro informe de hoy y quiero agradecer muy especialmente por los cálidos mensajes
que estamos recibiendo en el canal. Los invito a suscribirse, a seguirnos, a compartirlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.